dime tu dolor y te digo quién eres. El meteorito me había caído, pero nadie me escuchó, nunca más se fue el dolor. A raíz de eso, yo integré a mi mamá y yo tengo que mostrarle que ser mujer es seguro. El dolor te humaniza, tú eres mi victoria. Brisa, tienes una historia muy interesante sobre las relaciones con el dolor. Si nos puedes contar de qué se trata ese dolor, cómo apareció, cómo empezó esa relación. En un momento de mi vida muy importante, porque fue cuando nació mi primera hija. En el parto, de hecho yo estaba con epidural, con anestesia, y cuando nace ella yo siento un dolor muy grande y grito. Y el doctor me dice, ¿dónde te duele? Porque como que el dolor fue tan intenso que traspasó la anestesia. Y después de ahí nunca más se fue el dolor. Como yo era mamá primeriza, yo no sabía que esto no era normal. Como uno no sabe, yo dije, los doctores obviamente son los expertos, y el tema fue que yo tenía mucho, mucho dolor, pero nadie me escuchó. Me dieron de alta, yo entiendo que hoy que fue una negligencia médica, porque la verdad es que yo no me podía parar, yo no me podía sostener. Y el doctor dijo, Brisa ya está muy regalona, es momento de que se vaya a casa, con un bebé recién nacido. Entonces, en ese momento yo dije, me voy, esto será normal, esto es lo que deben sentir todas las mujeres cuando tienen un bebé, ¿cierto? Yo fui a un par de ginecólogos más para que me examinaran, porque sentía bastante dolor, y los doctores me decían que estaba todo bien, que me fuera para mi casa. Entonces yo ahí dije, bueno, será, le doy nomás hacia adelante, y en ese lapsus, la verdad que mi hija empezó a hacer caca con sangre, son deposiciones con sangre, porque estaba con una alergia alimentaria, yo me asusté mucho, entonces el dolor pasó como a segundo plano, y yo estaba en un momento en el supermercado haciendo las compras, y me tengo que tirar al suelo, porque no soporto más, y me miro y me veo que estoy sin ropa interior, calzones. No estaba soportando ni los calzones. El problema que tenía era que nadie me daba ninguna respuesta. Entonces yo dije, esto es real, o sea, esto realmente me tiene mal. Y fui a ver a un doctor y luego entendí que hay gente que trata, hay profesionales de la salud que tratan con personas y hay profesionales de la salud que tratan con enfermedades. ¿Ya? Yo llegué con un doctor que trataba con enfermedades. Entonces, nuevamente voy, me abro, me expongo, porque tú me entenderás que es mi intimidad cada vez. Y el doctor me dice, mira, me dice, yo escuché hablar de la neuropatía del nervio pudendo, pero tranquila, me dice, imposible que sea eso, es como que un meteorito en este minuto te caiga encima. Lo que no sabíamos era que sí, el meteorito me había caído. Y el doctor me recomendó una kinesióloga. Y yo con cada intervención de esta kinesióloga quedaba muy mal, peor. Ya francamente ya no me podía parar ni de la cama. Entonces yo le hablo a este doctor y le digo, esto no está resultando. O sea, esto no... Es la forma, me dice. Es la única forma que te sanes. Y la kinesióloga, lo mismo. Entonces yo llegó un minuto y dije, ¿sabes qué? No doy más. No doy más. O sea, esta cuestión francamente... y, yo, y era como increíble porque yo estaba enfocada en mi bebé, eh, y nadie me acogía, la Brisa está loca. O sea, yo dije en un minuto, ¿será que la maternidad me tocó? ¿Me chocó? No sé, como hay Ujú, mujeres que les da depresión postparto y toda la cuestión. totalmente. Pero llegó un minuto que yo dije, ¿sabes qué? No, esto no es normal. Y mi mamá me dice, Brisa, anda a ver a Luis Alcalde, que era un doctor que desde el día uno mi mamá me dijo que lo fuera a ver, y yo, mi mamá, era la última persona que escuchaba. Nosotros teníamos una relación muy, muy compleja, súper bien y todo, pero realmente yo ya era la última persona que le hacía caso. Y mi mamá sí me creyó, pero yo, increíblemente, yo ya no la escuchaba, entonces finalmente fui donde el doctor que ella me dijo, y cuando llego a esta consulta,
es un hombre alto, me recibe y me mira realmente a los ojos, me escucha y me dice, te duele mucho. Y yo no podía creer que había alguien al frente diciéndome, te duele mucho, esto es demasiado. Yo creo, me dice, que tienes comprimido un nervio después de la episiotomía del parto, así que te tenemos que operar inmediatamente, porque no puedes seguir con este nivel de dolor. Y yo a la semana ya estaba en pabellón para que me operaran. Yo lloraba, Paulina, de la emoción de que este infierno se iba a acabar. ¿Cuánto tiempo pasó entre que nació el bebé y que te operaron, que encontraste a ese doctor? Como Porque 3 meses y medio. qué locura, porque al mismo tiempo todo el mundo es muy nuevo alrededor tuyo al dar la luz a bebé, al mismo tiempo, por supuesto, estás con hormonas y al mismo tiempo estás teniendo ese problema. ¿Tenías en algún momento como charlas con psicoterapeuta o algún apoyo mental? No, nada. En ese minuto yo estaba enfocada en mi bebé, tenía mis senos llenos de leche porque yo era ante todo madre. Y yo fui a un par de círculos como de mujeres que arma la clínica como para enseñarte de lactancia, de todo, y fue súper duro, Polina, porque yo las veía a todas, cuando la Victoria tenía 2 meses, y estaban todas bien, nadie hablaba de dolor, todas hablaban de que estaban cansadas porque no dormían, que el cólico, que el pañal, y yo, ¿cómo iba a hablar? Y yo, ¿saben qué? Me duele un poco. Ay, pero, no, claro, no, pero no, estamos todas bien. Estaban todas como en la onda de las relaciones sexuales, de que el marido, de que ya... Y yo ni hablar, o sea, yo tenía un dolor imposible que ya me lo empecé a callar, porque era la única y me sentía rara, me sentía extraña, sentía que esto no tenía lugar, entonces fue heavy. Y bueno, entonces Te operaron, terminaste en eso, que te claro, eso. operaron y pensabas que ya se va a acabar el dolor, pero Bueno, y ahí el dolor empezó cada día a subir, a subir, a subir, a subir. Entonces yo ahí hablé con este doctor, que sí me creía, lo fui a ver inmediatamente, cuando ya podía ir a verlo, y me dice, te tengo 2 noticias, una mala y una buena. La mala es que creo que tienes una neuropatía del nervio pudendo. Por favor, me dice, no lo busques en internet, porque se dicen cosas muy duras. Y la buena es que el especialista de nervio pudendo está acá en Chile, viaja gente de Sudamérica a verse con él, incluso hombres, porque este es un síndrome que también le da a los hombres, es como el síndrome del ciclista también. Y te va a atender ahora. Y me recibe Paolo Ricci, un doctor. entre paréntesis, para comentar a los que no saben qué tipo de enfermedad es, cómo se siente o qué tipo de síntomas, si puedes compartir, tú tienes para explicar a la gente que no tiene ni idea de qué se trata. Sí, a mí me duele la vagina, ¿ya? Si lo pudiera describir, es como que un perro me tuviera agarrada y me mordiera. Hoy día yo ya no lo refiero así, pero muchos años, yo te diría 11 años, era un perro que me tenía mordido ahí sin soltarme. Un pitbull, no cualquier perro, un pitbull. Horrible, sin soltar. Con sus colmillos bien metidos, súper heavy. O sea, me quema. Es un dolor horrible. Entonces, el Que nunca doctor... baja, ¿verdad? Es como No, cuando te levantas es el mismo dolor, no, cuando... todo, no hay nada lo baja. Hay gente que con este síndrome que, por ejemplo, le disminuye parado o le disminuye en posición horizontal. A mí no. Yo estoy siempre con el mismo intensidad y si estoy mucho rato, por ejemplo, parada, ahí friego. O sea, cuando yo estoy estática, el dolor me sube mucho. Y tampoco puedo estar sentada en superficies duras, siempre tengo que estar sentada en lugares blanditos y todo. Entonces me hacen los test, que se llama rolling test. Me ponen los puntos gatillo y me confirman el diagnóstico. Y me dice, lamento decirte que tienes esto,
y no te puedo prometer que se te va a pasar. Yo tenía 30 años. O sea, yo dije, ¿qué? Pero fue increíble porque cuando me lo dijo, yo en vez de sentir angustia sentí alivio, porque lo que tenía un nombre al fin, no era un invento. Entonces eso, mi alma realmente volvió al cuerpo. Y fue muy increíble porque cuando el doctor me dijo esto, yo, ¿sabes lo que le pregunté? ¿Qué deporte puedo hacer? La única cosa que le pregunté, o sea, ya, el choto, por favor dime qué puedo hacer, qué deporte. Entonces me dice, yo creo que se sorprendió con la pregunta porque me dice nadar. Ese mismo día partí, me inscribí en una piscina que quedaba a 2 cuadras de donde vivía, me compré el traje y todo y me metí al agua. Y ¿Te dije, dio ya, alivio? mucho, mucho, porque después entendí, ahora, hoy, que ya llevo 12 años con este dolor, que cuando uno tiene un dolor crónico es muy importante seguir en movimiento. Si tú te quedas, te empiezas a apretar y eso hace que el dolor suba. Entonces es increíble darte cuenta que te puedes seguir moviendo con dolor, pero hay que empezar de a poco. Entonces por eso la piscina, donde uno flota, es es muy segura. La natación fue el principio para después ir explorando, ir probándome finalmente. Cuando estás comentando que eso te sucedió después del primer embarazo, después del parto, si puedes compartir eso, ¿te sucedían algunas tormentas emocionales o internas respecto a que el embarazo o el parto o tu hija te trajo ese dolor? ¿Tenías algún conflicto interno respecto a eso? Tuve un sueño antes de tener a Victoria, donde yo tenía muy rápido a mi bebé, de hecho yo me lo sacaba a un hombre que se llamaba, tenía su pulsera Facundo, que pesaba 3,5 kilos, y yo partía con este bebé y me subía al auto a buscar el pan. Y cuando estaba en el auto me empezaba a doler. Y yo volvía a la clínica y decía, ¿por qué estoy yendo a buscar pan si acabo de ser madre? Tengo que volver. Y volvía con mi mamá. Y se acabó el sueño. Entonces, Victoria me trae este dolor. Y yo hoy día entiendo, yo nunca me cuestioné que ella había sido la culpable, que no, yo al contrario, fue como, yo soy madre, tengo que protegerla, y yo tengo que mostrarle que ser mujer es seguro y que se puede seguir adelante. Y por eso tuve 2 hijos más. Atravesé el trauma 2 veces, yo no podía tener más hijos. El doctor me dijo que era una pésima idea. Yo le dije, yo voy a tener 2 hijos más porque yo sé que son 2 y sé que viene un Facundo. Y entonces fue como, yo sé. Y fue muy especial porque llegó mi Elena y en el momento del parto los doctores aplaudían porque era tan emocionante porque yo obviamente me puse a llorar. O sea, ya cuando iba a entrar a pabellón, que fue cesárea, porque parto normal, incluso yo dije, quiero tener parto normal, y Pablo me dijo, no, 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 ya chántate, o sea, olvídate. O sea, yo habría sido capaz, eso es lo más Eres loco. demasiada fuerte. Antes de hablar de tu segundo embarazo, también me gustaría preguntar porque cuando tienes ese dolor en la vagina y se puede pensar sobre el embarazo, no solamente por las cuestiones si se puede o no, sino que por esta sexualidad, ¿no? Porque siento que cada mujer empieza a identificarnos como mujer porque puede dar la luz a bebés, puede experimentar placer, puede tener como distintas características femeninas, ¿verdad? Y cuando de repente las mujeres se ponen un poco más mayores o tienen algunos cambios físicos, dolores o algo que según las mismas mujeres les ponen menos femeninas o no pueden experimentar ese placer femenino, ya como se rechaza esta identidad femenina. ¿Cómo trabajaste esa parte? ¿Cómo la Logré también. experimentaste? Es súper importante, o sea, al principio yo pensé que mi sexualidad estaba muerta, porque imagínate, o sea, ni una posibilidad. Y le dije a mi marido que me dejara,
cuando yo recibo el diagnóstico y veo que esto no está dando resultado, yo le digo, ándate, ¿de qué te sirvo? No puedo ser mujer, no voy a poder ser nunca más mujer. Y es increíble porque yo siempre digo que me casé con el hombre para que me pasara lo que me pasó. Escogí bien, por suerte. Como dice mi mamá, hay que hacer dos cosas muy bien en la vida, elegir la universidad y elegir a tu esposo. Sí, sí, tal cual. ¿Sabes qué? Y logré conocer un hombre que realmente me viera. Y él siempre me creyó. Entonces, y él me dijo que me amaba, que yo y la Victoria éramos lo más importante en su vida. En ese minuto a él lo quebraron. O sea, le quitaron su empresa. Entonces él no estaba solamente sosteniéndome a mí. Fue horrible, horrible. O sea, no estábamos en la calle más encima. O sea, fue Dios tremendo. puso por todos lados las No, pruebas. todo, fue heavy. Y él ahí firme, 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 firme. Y yo dije, esta la tengo que pelear por él. Y fue increíble porque yo terminé todo el tratamiento. En ese minuto no hubo ni que hablar de relaciones, o sea, como se te ocurre, ¿ya? Infiltraciones centrales y locales. Las locales eran jeringas de lidocaína y todo eso directo, no sabes lo doloroso. Y las centrales eran tan dolorosas que de hecho la gente las hace con anestesia general. Pero yo no me iba a poder, yo no me iba a someter a anestesia general, ni cantando, porque eran hasta 6. Yo tenía 6 oportunidades, una al mes. Cuando se acaban las 6, ya no hay nada más que hacer, que te bloquean el nervio. Entonces, cada infiltración yo me mordía para poder sentir el dolor en otro lado. Me sacaba el pedazo, o sea, era tan fuerte, pero decía ya, al menos no lo recomiendo, hoy día hay otras técnicas, pero en esa época era heavy, ¿sabes? Y cuando esto se acaba y yo me doy cuenta que el dolor no se va, yo hablo con la psiquiatra y le digo, yo voy a dejar todos los remedios, porque me siento muerta. No puedo tener un orgasmo, no puedo tocarme y sentirme. Yo empecé a trabajar con una kinesióloga, que es creo que se llama fisioterapeuta, yo no sé, es como lo mismo. Entonces empezamos a explorar la zona, a entrar muy delicadamente. Ella sí trabajaba con personas y fue una intimidad muy linda que logramos las dos, yo abierta, imagínate, y ella ahí conversábamos y ella ahí explorando y todo, y yo le digo, Ale, ¿tienes un consolador? Le dije, sí, me dice, quiero intentarlo, le dije. Y tomé el consolador y lo pude hacer. Y dije, y ahí me salió una lágrima y dije, lo voy a lograr. Esto se puede. Y esa noche, me acuerdo que esa tarde y esa noche lo busqué a mi marido. Y mi marido obviamente me dijo, Brisa, no, o sea, no es necesario, tranquila, o sea, no, es que lo quiero hacer. Quiero intentarlo. Y fue maravilloso. Y ahí me di cuenta que se puede tener relaciones con dolor. Cuando hay cariño, cuando hay amor, se puede. Básicamente no hay ningún recurso fisioterapéutico para aliviar el dolor, sino que básicamente a nivel mental, emocional, conectarse con tu esposo, ¿sí? Y conectarte contigo. Yo me exploré, me conocí. Primero traté conmigo. No tuve miedo de tocarme, de sentirme, de excitarme yo. ¿Qué te dio Y esa eso valentía? no lo sé. Simplemente tenía que hacerlo por mi marido, el amor por mi hija, el amor por mi marido. Yo Por creo las que eso, ganas de vivir, de experimentar. ganas de vivir y de sentirme viva y Ujú, demostrarle a mi hija que vivir es lindo. ujú. Y me pasó algo muy especial porque yo, yo trabajaba en una empresa, yo tenía una jefatura, era exitosa y yo sabía que ya no iba a poder volver. Y cuando mi hija cuando yo me operan y todo, me viene a ver, yo trabajaba en una empresa multinacional que se llamaba Kuehne Nagel. Y me va a ver una amiga alemana que también recién había tenido su bebé. Y me dice, oye, me dice, yo viajo a Alemania ahora, ¿quieres que te traiga los Dream Bag? Y yo, ¿qué? Sí, me dice, son unos sacos de dormir para que duerman los bebés. Y yo escucho esto
y como que siento algo, y le escribo a Vito y le digo, ya sé lo que quiero hacer. Le escribimos a la persona que tenía la representación de esta marca. En Chile eso no existía, Polina, no, los sacos de dormir para los bebés no existían. Y cuando me llegan las muestras, yo le digo a mi marido, no puedo, estoy enferma. Yo para hacer esto necesito, le dije, una socia que sea ingeniera comercial, que sea buena persona, que sea ética. Ya son un montón de dinero, requisitos. que tenga dinero, queridi, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Y que viva cerca mío y que sea tiradora para arriba. Y llegó una amiga que me dijo, Brisa, yo quiero hacer esto contigo. Maida, no me sirves. Tú no eres ingeniera comercial. Estás con mucho trabajo y vives lejos. Ya, bueno, me dice, pero ¿sabes? Ahora, el fin de semana estuve con una amiga que es compañera mía del colegio, que justo me contó que se quiere independizar, vive en Escribá Balaguer, a 2 cuadras de mi casa, tiene dinero, es muy buena persona, es ingeniera comercial de una de las mejores universidades. A los 2 días me llama y empezamos. Y fue muy lindo porque cuando yo la conozco, le digo, tú sabes que tenemos que hacer la importación ahora, porque si no perdemos el invierno, si nos ponemos a hacer la sociedad y todo, entonces vamos a importar con la empresa de mi marido. Tú a mí no me conoces, yo le dije. Yo te puedo estafar, porque me tienes que depositar, no sé, $16.000 en alguien que no conoces. Y me dice, yo decido confiar en las personas. A mí la Maida me contó de ti, así que yo confío en ti. Una sociedad es como un matrimonio, ojalá que nos vaya bien. Y al otro día tenía la plata en mi cuenta corriente para empezar. Y así yo pude salir de la tragedia, porque quedarme centrada en la maternidad y en el dolor, habría entrado en un túnel sin salida. Y me habría asfixiado. Mi alma necesitaba seguir. Entonces fue muy lindo, porque ella sabía que yo estaba a media máquina. Ella, o sea, fue todo súper honesto, súper real. Y nos fue súper bien. Entonces fue súper lindo, porque sí, y Dios me dio todo lo que yo le pedí. El gran espíritu, la fuerza creadora, lo que tú quieras. Entonces me dieron todo lo que yo pedí para poder salir de esto. Hermoso. Entonces fue muy especial. Es impresionante esa historia. Muchas mujeres también, una vez que están con el bebé, la bebé en las manos, están completamente en shock, digamos, con su cotidianidad. Y creo que el miedo más grande de una mamá es cómo voy a poder manejar mi propia vida, ¿no? Y ni hablar de la realización social. ¿Y cómo lo hiciste? Porque estás contando ahora que te enfrentaste con algo nuevo como es el dolor. Al mismo tiempo apareció nuevo proyecto que es tu empresa ahora. Si puedes dar algún consejo, alguna recomendación, cómo hacerlo todo al mismo tiempo y cómo darte ese chance de encontrar esa realización social en el momento más complicado en la vida de una mujer. Uy, no sé ni cómo lo hice. Yo creo que sobreviví. O sea, si yo miro, no sé, es que siento que como que todo se dio sincrónicamente. Era fácil, yo me conectaba en las noches, Victoria dormía toda, o sea, dormía bien, era un bebé súper tranquilo, y mi marido me apoyó mucho, el que se levantaba en la noche era él, por ejemplo, cuando ella lloraba, él la sacaba de la cuna, me la ponía en el pecho para que yo le diera papa, le sacaba el chanchito y la mudaba, fue como un trabajo en equipo, entonces fue como, en ese sentido estaba muy sostenida, por mi marido, que yo creo que eso finalmente fue lo que me permitió levantarme, porque él realmente estaba ahí presente, con todos sus problemas, que te conté, que estaba enfrentando una estafa tremenda, entonces no fue fácil, pero sí, sí, fue increíble, y yo digo que, nada, seguir para adelante nomás, no hacerse tanta pregunta, o sea, yo tomé lo que me dijo este doctor de, no lo googlees, no lo busques en internet.
tú me lo dices como doctor, no lo hice. Recientemente me compartiste que estabas hablando en frente del público de ese dolor. ¿Qué te parece? ¿Qué forma pudiste encontrar para hablar con las personas del dolor, sabiendo que ahora en el mundo donde tratamos de evitar malas noticias, no leer cosas negativas y tal, hablar del dolor es una cosa muy vulnerable? ¿Cuál será la forma correcta para ti en particular de compartir eso y al mismo tiempo mostrar que no es solamente el dolor, mi vida es mucho más que eso? Lo que pasa es que en ese sentido, yo creo que todos tenemos dolores. Entonces, como que mi dolor no es más especial que el tuyo. Ujú, Entonces, es como hoy día, yo quiero hablar de esos dolores, de los dolores que se quedan. Yo no quiero hablar del dolor en la vagina, porque ese es mi dolor. Yo quiero hablar de los dolores que tenemos todos, que están ahí, y que no existe la técnica de los 3 días ni de los 3 pasos para ser feliz. ujú, Es la técnica de decir, es lo que me tocó. ujú. Y Y tengo si, que aceptarlo. Es como de la aceptación y decir, el dolor es lo que me trae a la vida, es lo que me hace humano, es lo que me hace ser quien soy yo. Dime tu dolor y te digo quién eres. El dolor te humaniza. Entonces yo por eso hoy día lo agradezco. Y es hablar de que no tenemos que decir, ay, la vida. La vida incluye lo oscuro y incluye también la luz. Y la belleza es integrar y vivir con las dos. Yo tengo relaciones sexuales con dolor y tengo orgasmo con dolor. me encanta la frase que dijiste ahora, que el dolor humaniza, porque es algo que no pensamos, porque siempre culpamos el dolor, pero no pensamos que, por ejemplo, no sé, la mesa o algún otro objeto o criaturas que no pudieron encarnar no pueden experimentar el dolor. Y recuerdo que en una de nuestras charlas te compartí esa película Los Crímenes de Futuro, donde un director está suponiendo que no existe el dolor en el futuro, porque la gente básicamente todo lo que hace a lo largo de su vida es inventar herramientas para quitar el dolor. Entonces, el terapeuta nos quita el dolor, las píldoras nos quitan el dolor, toda la publicidad promueve esto como debes sacar el dolor de tu vida, pero en la realidad, en esa película, en el futuro donde no existe el dolor, la gente al revés busca, se corta, piden a otras personas que los corten para sentir la vida. Y por eso me atrajo mucha atención lo que estás platicando alrededor de la importancia del dolor, alrededor de qué te trae la vida. No es que la vida es el dolor, no, para nada, pero es de verdad algo que nos humaniza por completo. Yo nunca había sido tan feliz en mi vida. Nunca me había sentido tan plena, en serio. Yo digo, qué locura esto. Yo nunca había logrado sentirme así, porque todo tiene un sentido. Y claro, si a mí no me hubiera pasado esto, yo estaría, quién sabe, empresaria y totalmente dormida. Pero el dolor te hace despertar y para atrever a atravesar el dolor. No empastillarme, porque sí, en un minuto yo me tuve que empastillar porque hay momentos que son difíciles y es importante sostenernos para poder trabajarnos. Pero después ir dejándolo poco a poco y atreverme a atravesar el dolor, porque de esa forma yo voy a poder realmente ser feliz. Totalmente. ¿Y sentiste algún cambio entre cuando no hablaste de ese dolor y cuando empezaste a mostrar tu dolor a los demás? ¿O cuando hiciste esta presentación y enfrente de un público bien grande ya empezaste a abrirte? ¿Sentiste que se ha cambiado algo internamente? Mucho, mucho. O sea, yo te diría que esto de poder compartirlo y abrirlo, me siento más liviana. Siento que el dolor se sostiene distinto. El dolor está igual, pero cambió la forma. Es como, porque también es muy lindo, porque también la gente abre también sus dolores, entonces te das cuenta que no estás sola. O sea, más que el dolor, no sé si me explico, como dije, no es el dolor de la vagina o el dolor por Ujú, la muerte de un hijo, es el dolor ujú. lo que nos, lo que nos, lo que nos convoca finalmente, y lo poco que hablamos y lo solo que nos encontramos. ¿Y puedes compartir un poco cuál fue la reacción de las personas? Imagínate que cuando terminé de hablar,
nadie se paró, nadie se quería ir. Y fue mucho agradecimiento de abrir este dolor que nadie habla. Entonces fue muy especial, fue muy, muy especial. De hecho, había una niña que también levantó y dijo, mira, yo también tengo un dolor, que solo esto me pasa a mí, que yo no lo había contado, que es de otro tipo, no es el mismo, pero es la vivencia de estar viviendo esto solo y de sentir que, concha, esto es humano. Me encanta tu risa mientras estás hablando eso y me parece es la actitud, no quiero decir más correcta porque no existe correcto o incorrecto, ¿verdad? Cada uno reacciona de su propia forma, pero es la más energética para poder mover esa vida, para poder adelantar en esa vida, para poder avanzar. Y una de las últimas preguntas, ¿hablaste alguna vez con tus hijos de ese dolor? Porque también es un tema muy vulnerable y cómo hablarlo con los hijos, cómo abrirse con las criaturas que todavía están experimentando el mundo de otra forma. Mis niños saben que la mamá está enferma, que tengo un dolor, porque yo, por ejemplo, cuando ellos nacieron yo no los puedo cargar, yo no puedo hacer fuerza, entonces cuando mi hijo tiene un berrinche, yo me tiro al suelo con mi hijo y lo abrazo en el suelo. Yo no lo puedo tomar en brazos y sostenerlo, porque no puedo hacer fuerza. Entonces, yo viví una maternidad igual diferente en ese sentido. Con un papá, como te comentaba, que apoyaba mucho. No se habla siempre que a la mamá le duele, yo no estoy hablando todo el tiempo, pero hay veces que tengo mis crisis y digo, la mamá necesita media hora y yo me recuesto. Y eso se respeta en mi familia porque acá hay rutinas, hay orden, hay normas, hay cariño, hay empatía. Entonces, eso se enseña. Y, y para mí siempre era mi tema que para Victoria no fuera un karma, porque llegar a tu vida, a la vida, cagándole la vida literalmente a tu mamá, es horrible. Entonces yo decía, ¿cómo la protejo a mi hija de este karma? Y por eso yo creo que por eso finalmente me levanté, tuve 2 hijos más, por lo que yo ya había comentado, ¿no? Y lo he hablado con ella y hoy día yo le digo, Victoria, tú eres mi Victoria. Escucha, Victoria, tú eres mi Victoria, porque gracias a ti yo soy quien soy hoy. Y gracias al dolor que tú me trajiste, yo pude acercarme a la abuela como me acerco hoy día. Y pude amar a mi familia de verdad. Y la Vic me abre así los ojitos y me dice, mamá, yo soy tu Victoria.